Señores, muy buenos días. Gracias por continuar con nosotros a esta hora de la mañana. Tal como anunciábamos, recibimos a Guillermo Moreno. El doctor Guillermo Moreno es conocido para ustedes, fue fiscal, se desempeñó en el Ministerio Público, es un político que ha ido trabajando durante muchos años desde su partido, Alianza País, candidato a la presidencia, y ahora se presenta con una novedosa propuesta porque viene como candidato a la senaduría del Distrito Nacional en la boleta del PRM. Agradecemos su presencia esta mañana, doctor. Muy buenos días. Muy buenos días y el agradecido soy yo de que ustedes me reciban en este programa así apenas unas horas de que se haya hecho la proclamación de nuestra candidatura a la senaduría del distrito. Y nosotros le agradecemos, es su primera comparecencia pública desde que se ha dado a conocer algo que venía siendo como un rumor, porque hacía meses, yo me imagino que a usted le sonaban los oídos todo el tiempo. Porque siempre, hace meses que estaban diciendo, Guillermo va por el PRM, Guillermo. Sí, lo que pasa es que en política las cosas hay que hacerlas cuando hay que hacerlas. Mientras hubo todo el proceso de conversación entre la Alianza País y el PRM, no era propio anunciar lo que todavía no era una decisión. Y precisamente fue el martes de la semana pasada que se anunció ya y se firmó el acuerdo electoral, y entonces se organizó el acto de este domingo 14 para ratificar y sellar ya al calor de las bases de Alianza y de los dirigentes de Alianza y del PRM, al calor de ese acto, sellar ese acuerdo electoral. Entonces es el momento ya de anunciarlo y de ahora de hablar sobre él, como estamos haciendo. Doctor, pero uno supone, ¿verdad?, que no solo es la candidatura de Guillermo Moreno. ¿Qué implica esa alianza, el acuerdo político? Muy importante. Nosotros hemos hecho un acuerdo general con el Partido Revolucionario Moderno. Vamos a asumir el apoyo de la candidatura del presidente Luis Abinader. Ya la hemos asumido, lo hemos anunciado, y también a nivel municipal tenemos acuerdo en muchos municipios. ¿En cuántos? Tantos, no podría decir la cantidad específica, pero porque algunos de los varían, más... porque en algunos casos se da algo híbrido. En algunos casos se apoya el alcalde, pero va entonces una boleta de regidores propia de un conjunto de partidos y en otros apoyando al alcalde. Ya. Y en otros casos el alcalde, la alcaldesa. ¿Ustedes tienen algún candidato alcalde en esa? Sí, hay varios candidatos nuestros. ¿De qué pueblo serían? Bueno, del interior la mayoría. Por ejemplo, en Puerto Plata tenemos candidatos. ¿En municipios? En municipios de... ¿Distritos municipales? Y distritos municipales, directores. Pero tenemos también en el acuerdo, hay 2 vicealcaldías que son muy importantes, que nosotros, que son de Alianza País. Una es la de Santo Domingo Este, que la vicealcalde es Ángela Enríquez, que es una dirigente de Alianza País, miembro de su comisión política, que ya es vicealcalde actualmente y repite como vicealcalde. Y también el caso de Santiago, donde la vicealcalde es una dirigente de Alianza País. Digamos que esos son 2 lugares importantes en términos de la alianza municipal, pero hay muchos otros lugares. Hay otros lugares donde vamos de manera independiente. Pero lo más importante es que es un acuerdo general y esta vez Alianza País apoya a un candidato fuera de Alianza País, al presidente Luis Abinader, y lo asumimos para que continúe en la dirección del Estado por 4 años más. Permita, doctor, que le brindemos un cafecito Santo Domingo que le trae Kenia, lo que usted elabora la respuesta a esta pregunta que le hago. No me asuste, porque si usted me pone a tomar café... No, un cafecito ahí para que yo piense. A ver, bueno. Aquí el que fue fiscal fue usted. Usted es duro aquí. Doctor, en política
como en todo en la vida, se hacen cálculos de riesgo. Hago esto, me conviene, puede pasar aquello, pero yo lo soporto. O esto y no lo soporto, entonces no lo hago. En fin, riesgo calculado se llama, ¿verdad? ¿Qué pierde? ¿Cuáles son las, o más bien, déjame ver cómo lo elaboro para que usted no me malinterprete? A ver, no corre Alianza País el riesgo de ser absorbido por el PRM. Ustedes han calculado ese riesgo. Es decir, nosotros tenemos en el PLD que se ha absorbido, succionó, cooptó, prácticamente se tragó al PRD en su momento, a lo que quedó el PRD, casi simbólico. Al Partido Reformista lo desdibujó, queda una cosa ahí, y otros partidos prácticamente lo absorbió. No teme, ¿pensaron ustedes en ese riesgo? ¿Lo han calculado? Debo decirte que eso fue un tema de discusión en Alianza País, cuando estábamos discutiendo los acuerdos o la posibilidad de este acuerdo. Pero no hay cosa peor que uno saber que debe hacer algo y por temor no hacerlo, sobre todo cuando uno cree que es correcto. Ese siempre es un riesgo y ese es un reto para Alianza País. No para más nadie, es para Alianza País el reto de cómo nosotros mantenemos el partido y cómo mantenemos nuestra visión, nuestras convicciones, nuestros principios, nuestra estructura, nuestra identidad. Y tenemos la ventaja de que en ninguna forma el Partido Revolucionario Moderno ha puesto condicionantes de ese tipo y ni tampoco tiene una actitud en todo lo que ha sido el proceso de conversación y acuerdo. Han sido extremadamente respetuosos de la independencia y de las características propias de Alianza País. Y eso para nosotros es muy bueno, es decir, no nos han puesto condicionantes. Ahora nos corresponde a nosotros ser capaces de caminar juntos, pero cada uno manteniendo su identidad. Y eso no quiere decir que no se pueda desarrollar entre nosotros, sobre todo si creemos que vamos a una causa correcta, como la creemos, que es la continuidad de este gobierno. Eso no significa que no desarrollemos altos niveles de compañerismo, de solidaridad. Estamos luchando, el PRM y Alianza País, como muchos otros partidos, por una causa común, es parar cualquier posibilidad del retroceso. Entonces eso es lo que nos une y eso es lo que nos da, en este caso, identidad unitaria, pero también es para profundizar el cambio. Y eso, lo que más nos satisface es que eso es un discurso del PRM, hay que profundizar el cambio, y eso es un discurso de Alianza País. Es decir, que lo que va a pasar a partir de agosto de este año es un gobierno, el cambio va a ahondar en muchas de las tareas que están pendientes, y eso es bueno para todos, para el país, para los PRMistas, para los aliancistas, para los dominicanos. Doctor, ¿cómo comenzaron esas conversaciones? Eso fue una conversación, algunos dicen que fue usted y el presidente de la República que se sentaron, se habló incluso de alguna cena que usted se había reunido. Bueno, había muchos datos en ese momento, pero nos gustaría quiénes lideraron los momentos que tuvo ese proceso de negociación. ¿Desde cuándo? ¿Fue una idea del PRM primero? ¿Se la propusieron usted de entrada? ¿Se reunieron usted y el presidente cuántas veces? ¿Cuáles fueron los equipos que trabajaron? Tú sabes que en estas conversaciones son tantos los momentos que uno pierde un poco las nociones de cuándo fue primero, si fue de lo que le suene. Sí, pero la verdad es que ya de por sí nosotros teníamos viejos contactos y viejas relaciones con el PRM muy afectuosas. Esas relaciones se profundizaron, hubo mucho acercamiento en la Cámara de Diputados a través de nuestro diputado Pedro Martínez. Yo tengo relaciones con
muchos dirigentes PRMistas, esos se mantuvieron de mucho respeto, sobre todo porque siempre hemos tenido causas comunes, y ya en el año 20 fuimos juntos en acuerdos puntuales. Por ejemplo, como yo señalaba, nosotros tenemos la vicealcaldía de Santo Domingo Este, es una vicealcaldía, es de Alianza País, por tanto, esa candidatura es común. Y todo eso fue el terreno que posibilitó que a partir de julio nos sentáramos con la comisión, una comisión nuestra, sentó con la comisión de alianzas que preside Andrés Bautista, Eddie Olivares, Ricardo de los Santos, también Juan Garrigó, también Arroyo. Esa era la comisión de ellos. Y nosotros entonces también nombramos una comisión que la presidía Fidelio, estaba Pedro Martínez, estaba Wellington Martínez, Juan Villar. Nombramos esa comisión. Y también Sergio Holguín, que es nuestro delegado electoral. Entonces comenzó una conversación. Y en esa conversación fuimos desbrozando y vino la propuesta de asumir la senaduría del distrito. Y que específicamente que yo asumiera. Ya eso comenzó. ¿Eso estaba claro en qué mes? No, eso comenzó como parte de la conversación. ¿Sería como en agosto que se definió? Es posible que ya eso, definido no, pero sí que era parte de la conversación. ¿Por qué no es tan preciso el momento en el caso nuestro? Porque era una decisión que tenía que tomar el Partido Revolucionario Moderno. Y nosotros somos muy respetuosos de las dinámicas internas de los partidos. Y no queríamos bajo ninguna circunstancia influenciar. Lo que nosotros hicimos ante la propuesta fue discutirlo en nuestra comisión política, reunimos la dirección nacional, le planteamos la propuesta que había. En la dirección nacional y en la comisión política se aprobó que aceptáramos la senaduría. ¿En qué fecha lo aprobaron? Eso fue ya en el mes de julio. En julio. Sí, y entonces que nos abriéramos a esa amplitud del acuerdo. No era que era un acuerdo, sino que era que nos abriéramos, que pudiéramos explorar esas posibilidades. Y así se hizo. Se le comunicó que estábamos abiertos a esa posibilidad, pero que nosotros no podíamos ni queríamos intervenir, ni tampoco íbamos a tener ninguna difusión de algo mientras ellos no tomaran su decisión. Y fue cuando ellos tomaron su decisión que entonces procedimos el martes de la semana pasada, el martes 9, a firmar el acuerdo. Y eso fue, digamos, la condición. Pasaron prácticamente 6 meses. 6 meses. 6 sí. meses porque ellos tenían que resolver una situación. Que quizás fue un momento un poco incómodo. En algún momento, no lo sé si lo fue para usted, porque recordemos que en el mes de julio, usted dice, ya desde julio más o menos se sonaba, se hablaba de esto, porque eso es otra cosa. Es difícil guardar los secretos. O sea, había un rum. Y la gente dice, cuando el río suena, agua trae, y este caso fue un caso que ratifica lo que dicen los campesinos. Entonces, en el mes de noviembre, la senadora Farideh Raful le pide a su partido que se defina. Antes ya le había dicho que ella era la candidata y demás, le pide que se defina, y pasa noviembre, pasa diciembre, llega enero. Quiere decir que durante todo ese tiempo hubo mucha especulación, hubo muchas frases, y usted incluso llegó a escribir un texto en su cuenta de Twitter que era Despejando la X, y dice, yo no ando plagoseando y a mí no me interesa, si quieren tienen una propuesta. Parece que era bueno en álgebra. Esa era una interpretación. Parece que era bueno en álgebra. Pero usted dijo, no fui yo que fui, nosotros no tenemos necesidad de andar en eso. Entonces, básicamente, no, que no le ponemos una pistola. Ni le está poniendo pistola a nadie para negociar. Eso es libre. Nosotros vamos libremente, nos sentamos, pero tampoco queremos fuñir a otros, o sea, más o menos. Pero había muchas especulaciones de si era un serruchar del palo y eso. Fue para usted un momento incómodo. Ese manejo que tuvo el PRM, ¿cómo usted lo sorteó? Además de ese Despejando la X que
que poner. Bueno, lo de despejando la X fue recordándome el del álgebra. Álgebra. Yo era un fanático. Yo todavía recuerdo la definición de álgebra, que la di en el primero de bachillerato. Sí, primero de bachillerato. Es la rama de las matemáticas que estudia las cantidades del modo más general posible. Sí. Esa ecuación de primer grado con una incógnita ahí. Entonces digo, bueno, vamos a ver. Entonces era lo de la X. Miren, para nosotros no fue una situación, digamos, incómoda, sino más bien me vi precisado a hacer esa puntualización, sobre todo porque muchas veces en las redes una especulación da lugar a otra más elevada y sobre todo porque en alguna forma algunos matices parecían que era que nosotros estábamos serruchándole el palo a alguien. Y no era así. Yo debo decir que nosotros apoyamos a Farideh Raful en las elecciones del 20. Alianza País es posiblemente fuera del Partido Revolucionario Moderno, el apoyo que le dio a nuestro partido fue el mayor caudal de votos después del PRM en el Distrito Nacional. Y lo hicimos a conciencia de lo que representa Farideh. Farideh representa una nueva generación política, normada por principios, honesta, luchadora de causas que todos compartimos. Progresista. Entonces nosotros no teníamos ninguna aspiración específicamente en relación a Farideh como tal, a quien admiramos muchísimo y siempre le hemos tenido mucho cariño. Nosotros estábamos en una discusión política, dos partidos políticos, y correspondía a esos dos partidos políticos tomar la decisión. Nosotros oportunamente comunicamos, estamos abiertos a esa posibilidad que ustedes nos plantean. Entonces tienen ustedes que tomar esa decisión. Si la decisión hubiese sido sencillamente ratificar, magnífico, nosotros estábamos, no iba a pasar ningún problema. Y eso fue lo que yo quise despejar, esa X fue la que quise despejar. Pero si no se hubiese dado, por ejemplo, ¿era la candidatura a la senaduría del distrito una condición para la alianza? ¿Era sine qua non? No, condición sine qua non. No necesariamente, no se puso como que era, sino eso se contempló. El propio PRM tenía interés, porque nosotros vimos esta posibilidad, pero el PRM tenía interés de que asumiéramos la senaduría. No fue, por tanto, una imposición nuestra. Ni fue una propuesta de ustedes inicialmente. La propuesta surge de ellos. Surge de las conversaciones. Yo no le puedo decir de quién específicamente, pero surge de las conversaciones originales, porque como el PRM estaba buscando el apoyo a la candidatura presidencial, en ese contexto surge la oferta de la senaduría del distrito. Pero no fue una condición. Nosotros este acuerdo lo hacemos no en función de cargos, lo hacemos en función de convicciones. Nosotros creemos firmemente que aquí hay que cerrarle todo paso, toda posibilidad al retroceso. Y creemos también que esta gestión de gobierno tiene unos méritos que hay que profundizar en los próximos 4 años y nos abre una posibilidad como país. Entonces, esa es la convicción central del acuerdo. Los cargos, las funciones electivas, son circunstanciales. Así es. Doctor, decía el poeta español Antonio Machado que se hace camino al andar, golpe a golpe y verso a verso. Usted tiene aquí a su lado a un diputado nacional, Pedro Martínez, que dio un ejemplo junto con, quiero que otros dos nada más, de 190, ellos dos, y no recuerdo el otro, me perdona el otro si fue José Horacio, no recuerdo el otro. No, se lo especifico, yo pero, sé lo que va a decir. Pero fue Juan Dionisio, sí, Restituyo del Frente Amplio, Pedro Martínez. También Mateo del Dominicanos por el Cambio. Correcto, ok. Y José Horacio. Ajá, esos tres, esos únicos esos tres. cuatro. Esos 4 diputados, sí, José Horacio no me puedo olvidar. Pero digo a Pedro Martínez porque está aquí al lado de nosotros. Sí. Dieron un ejemplo
de que se puede ser diputado y rechazar el barrilito. Yo doy por descontado que Guillermo Moreno va a rechazar eso, que va a dar un ejemplo, y por eso menciono a Antonio Machado, golpe a golpe, verso a verso, paso a paso, ¿verdad que sí? Avanzando en eliminar privilegios irritantes para legisladores. Yo casi doy por sentado que usted va a decir que usted va a rechazar eso, pero junto con eso, usted me lo va a confirmar o no, quisiera conocer cuáles son los 2, 3 proyectos que ya debe tener en la cabeza Guillermo Moreno. Con esto yo arranco como senador, porque usted ha dicho, seré un senador en serio. Qué indirecta más fuerte para quien sabe leer entre líneas. Ya, bueno, para nosotros es casi de principios que en el Congreso se va a legislar, fiscalizar y a representar. Que el Congreso, los legisladores no tienen funciones ejecutivas, de ejecución de planes sociales, para eso está el Poder Ejecutivo. Y por esa razón siempre hemos sido críticos desde que Reinaldo Pared se inventó este mecanismo del barrilito y el cofrecito, hemos sido críticos del barrilito. Debo señalar que en Alianza País, cuando Fidelio Despradel fue el diputado nacional, igualmente renunció y sentó ya un precedente en nuestro partido, que ha sido también continuado por Pedro Martínez y, como usted señalaba, por otros legisladores también lo han asumido. Debo decir que en el Senado también hay precedentes. Antonio Taveras no recibe el barrilito, tampoco lo recibe Eduardo Estrella y tampoco lo recibe Farideh Raful. Los únicos 3. Es decir, Famoso. que ya... Usted sigue ese mismo trayecto. Entonces nosotros tenemos esa convicción de que efectivamente el barrilito y el cofrecito desnaturaliza lo que es la función legislativa de un legislador, que, como señalaba, es legislar, hacer las leyes, representar a la ciudadanía y fiscalizar los demás poderes del Estado. Esto es una discusión que va a tener que continuar en el país, porque, digamos, eso es una práctica que se continúa. Y entonces, en cada legislatura, de una u otra manera, viene esa prueba. Pero en nosotros eso no está en discusión. Incluso fíjese que después de esa pregunta no me tomé un trago de café. No tomó café. Pero tómese su café. Pero los primeros proyectos, ¿cuáles serían sus primeras iniciativas? Yo estoy revisando ahora todo lo que es los proyectos que están... Perdón, puede tomarse su café. Sí. Estoy revisando, estoy precisamente con un equipo revisando todos los proyectos legislativos que están en el Senado. Algunos de esos, incluso algunos de los que también ha presentado Farideh y otros legisladores. ¿Ha tenido la oportunidad de hablar con ella? No, todavía no hemos conversado. Vi que ella puso un Twitter diciendo que esperaba, manifestando su respeto. Usted puso un Twitter ayer no, sobre, hizo una declaración, exacto. Pero en su cuenta de Twitter su equipo la recogió, la recogió en video, y entonces Farideh respondió a eso. Y ella respondió, voy a decir literalmente lo que dice Farideh Raful en su Twitter, que está diciendo: gracias, doctor Guillermo Moreno, por sus consideraciones. En el 2020 fui la senadora, la candidata de Alianza País al Senado de la República. Hoy le toca a él ser el candidato de mi partido. Cualquier proyecto que deje en carpeta, sé que encontraré en él un aliado responsable y honesto. Entonces, supongo que... Sí, bueno, eso muestra lo que acabo de decir. ¿Usted lo había leído ya esto? Sí, lo había leído. Eso muestra las consideraciones mutuas que hay, que yo tengo, por lo menos, en relación a Farideh. Y yo pienso que es cuestión de horas para juntarse, para que estemos juntos haciendo el esfuerzo que es común, que nos trasciende a los dos. Tengo 2 preguntas para usted. ¿Puede tomar el café mientras tanto? Porque me preocupa que se enfríe. No me gusta frío. Bueno, casi la mayoría de los dominicanos. Entonces, 2 cosas. Primero,
el tipo de personas que va y vota por usted en las elecciones cuando usted es candidato a la presidencia es gente que no va por quien gane necesariamente, porque sabían que usted, las posibilidades no eran tales de ganar la presidencia, o sea, era un proyecto en construcción. Esa candidatura presidencial era una meta, era un propósito, pero nunca es que estoy ahí, era casi un testimonio. Cabeza con cabeza. Un testimonio muchas veces. Sí, exacto, de decir, yo no voto por toda esta gente. Entonces, es un tipo de gente que dice, yo estoy cansado de los partidos políticos tradicionales, ese era su discurso también. Yo estoy hastiado de los partidos políticos tradicionales, hay que buscar una nueva esperanza, hay que construir otra cosa desde lo chiquito. Entonces, eso no es como una botija que uno dice, yo tengo aquí esto guardado y yo lo pongo, lo tengo sobre la mesa, sino que esos electores deben renovar su confianza. Y iban en un ejercicio casi lúdico, porque sabían que no iban a ganar la presidencia, pero decían, vamos a votar por Guillermo Moreno. Y el PRM dice, pero mira, Guillermo Moreno tiene 1.1, 1.2, llegó un punto. Pero, ¿usted considera que esa gente ahora dirá, vamos con Guillermo Moreno a apoyar al PRM, que hasta cierto punto está en el arco de los partidos que usted ha confrontado durante todos estos años? Yo pienso que ese voto se va no solamente a ratificar, sino que se va a multiplicar. Porque resulta que mucha gente ve ahora más real que podamos muchas de nuestros planteamientos impulsarlo desde el aparato del Estado, desde una función pública. Y la idea de que a ninguno de los que han votado por mí y a ninguno de las personas que nos acompañan, no hemos hecho apología de estar en la oposición. Hacer oposición es una circunstancia. Yeah. Nosotros aspiramos a gobernar, nosotros aspiramos a participar en la discusión de las políticas públicas, nosotros aspiramos a ser actores activos, a ser protagonistas en la toma de decisiones, que se valoren nuestras ideas, nuestros planteamientos, a construir consensos, no solamente desde un sector que es el que ha tenido el control del poder, que construyamos los consensos en la diversidad de lo que es la sociedad dominicana. Y en ese contexto, ahora esta candidatura abre esa posibilidad. Ya hay manifestaciones, pero abre esa posibilidad de que ahora podamos ir más allá. Y por eso creo que ese porcentaje, que era más bien simbólico, porque incluso mucha gente que decía, yo simpatizo por ti, pero como sé que tú no voy a ganar, no quiero entonces dar ese voto. Votar ese voto. Votar, más bien votar, nunca lo votó. Nunca lo votó, todo lo contrario, fue el voto más valioso siempre. Pero ahora hay la posibilidad de que toda esa gente que tenía simpatía vea que está apoyando un proyecto concreto y confíe en que nosotros vamos a ser coherentes en los principios, en las convicciones que siempre hemos levantado. Usted mencionó las redes sociales. Yo anoche difundía a las 6 de la tarde de ayer que usted venía para este programa y me puse a leer esta madrugada a ver qué decía la gente. Entonces, hay una especie, sobre todo en Instagram, y mucha gente está reproduciendo que en algún momento usted fue crítico del actual presidente de la República, Luis Abinader, y que de hecho cuestionó específicamente el tema de sus bienes fuera del país. En ese momento usted sugería al Ministerio Público realizar una investigación. Supongo que usted no es ajeno a esos comentarios, porque usted también y su equipo verifican lo que dicen las redes. ¿Cómo hacer con eso? O sea, y cómo se puede interpretar, llevarle un poco de luz a la gente que tenga dudas en el sentido de que usted era un crítico del presidente, hizo planteamientos tan puntuales como ese y que esté llegando a un acuerdo. Muchos están haciendo preguntas en este sentido. Eso se llama ser coherente. Yo en ese momento y en cada momento en que he tenido que ser crítico con una política pública, lo he sido. Yo a eso no renuncio.
¿Mantiene esa crítica? Yo a eso no renuncio. Yo en ese momento solicité, porque consideré que era lo correcto, que el Ministerio Público, como se hizo en el Ecuador y como se hizo en Chile, abriera una investigación. Ahora, eso no es responsabilidad de él, eso fue una inobservancia del Ministerio Público, si lo consideró, lo valoró. Ahora, mi deber era plantear lo que consideraba que debía hacerse ante una situación como esa que se presentó. Entonces, pienso que aquí no podemos reproducir la imagen del cuento aquel de Juan Bosch, es decir, aquí no se trata de que estar en un esfuerzo implica que usted agarra la cabeza y la pone deja en la puerta. La parquea. Y la parquea, no. Aquí vamos todos, es entre todos. Y una de las cosas que más me satisfizo del acto de ayer fue en el discurso del presidente. Hay una parte que es muy significativa, que yo les pido que le pongan atención, porque él precisamente dice que cuando él iba a asumir este proyecto de la senaduría nuestra del distrito, mucha gente le decía que yo era muy independiente. Sí. Y entonces él dice, pero eso es lo que yo quiero. Yo no quiero un senador que vaya a tapar lo que es incorrecto. Un incondicional. Yo precisamente lo que estamos buscando es precisamente que haya un equilibrio de poder, que haya división de poderes, donde cada poder haga su papel. Sin ese equilibrio de poder, entonces, cuando no hay una división de poderes, ¿qué hay? Hay dictadura. Pero eso es, déjenme decirle, eso es uno de los aspectos del retroceso que tenemos que rechazar. ¿Qué hicieron esos que gobernaron durante 20 años? Se apropiaron del Congreso, de la Suprema Corte de Justicia y de parte de las altas cortes y la sometieron. Ponían dirigentes de su comité central a dirigir esos órganos. Ustedes no se acuerdan de cómo había un grupo de jueces que le decían los archivistas, porque en cada expediente que llegaba a la Suprema Corte de Justicia, ellos terminaban así, disponiendo el archivo. Entonces aquí no había un sistema, en esos 20 años no hubo real democracia. Había una visión unificada por una comisión política, donde muchas, déjenme decirle, recordarles, muchas de las decisiones que se llevaban a los órganos de poder se decidían previamente en la comisión política. Antes de llegar. Es decir, nosotros estábamos gobernados por una comisión política que era un suprapoder, que estaba por encima del Congreso, de la Suprema Corte de Justicia. Por eso necesitaban dirigentes de ellos en esos órganos para simplemente trazarle la pauta. Muchas decisiones de la Suprema Corte de Justicia se decidieron en la comisión política de ese partido. Entonces, es eso lo que tenemos que superar, doctor, si queremos precisamente profundizar el cambio. Doctor, hay quienes le ven a usted no como el candidato a senador para enfrentar a Omar Fernández, que es una figura joven, fresca, del ámbito de la política. Yo quiero escuchar que usted valora de eso, sino que lo ven a usted como un alfil para enfrentar a Leonel Fernández, más que para competir con Omar. ¿Omar o Leonel? ¿Cuál es la disyuntiva? Yo no sé, yo lo que soy es candidato a senador. Sí. Y tengo en mi mochila una trayectoria y unas convicciones. Y entonces, ¿no tiene unos cuantos morteros por ahí guardados? Dicen que usted viene con un cañón de 105 milímetros. No, eso es parte de una leyenda urbana que han puesto a correr. No, hombre. No. Yo soy candidato a senador y lo que yo quiero es finalmente llegar al Congreso
y jugar mi papel. ¿Por qué usted dice legislar en serio? Bueno, Es que lo que están relajando. no se refiere a eso. Okay. No, se refiere al carácter que implica, a la responsabilidad, al compromiso que implica, a la madurez que implica estar haciendo normas, por Dios, que nos van a regir a todos. Eso es uno de los actos más de mayor responsabilidad que puede tener un ser humano, que poniendo en la letra de una ley una disposición, esa disposición rija a todos y cada uno de los ciudadanos que tengan que someterse a ella. Eso es un acto muy en serio. Lo mismo es muy en serio la labor de fiscalizar. Es decir, nosotros tenemos un poder ejecutivo que tiene el presupuesto nacional, que tiene los ministerios, que define las políticas públicas. Entonces necesita de un contrapeso. Eso es algo muy en serio, decirle, salud pública, ven, infórmame de tal problemática. Educación, ¿qué es lo que está pasando con el 4%? ¿Por qué no mejoramos más? Eso es fiscalizar. Aún estando en el gobierno. Pero claro, pero es que los primeros deseosos de que eso se haga así, sobre todo cuando se quiere gobernar con transparencia y con honestidad, es que precisamente fiscalicemos las políticas públicas. Y lo otro, que es todavía más importante, ¿cuál es el gran logro de la democracia frente a la monarquía? La representación del ciudadano. Es que el ciudadano, a través de unos representantes, logró voz, ser escuchado, la posibilidad de eso. Entonces, representar a la ciudadanía es algo que debe hacerse en serio, porque nos convertimos los legisladores en las voces de millones y tenemos que tener la sensibilidad, no solamente para captarla, sino también para transmitirla, para convertirla, esos reclamos en leyes, en normas, en exigencias frente al Poder Ejecutivo y frente a los poderes del Estado. Entonces, es en eso que nos basamos cuando hablamos de que ser senador es algo que tiene que hacerse en serio. Para el PRM, esta fue, decía la senadora Farideh Raful, una alianza estratégica. Ella habló de una estrategia. Cuando hizo el anuncio, dice, el PRM ha decidido, por razones estratégicas, que ella no fuese la candidata a la senaduría en ese momento. Posteriormente vimos unas declaraciones de Eddie Olivares, donde hablaba de que y valoraba las votaciones a nivel nacional para la candidatura presidencial, que aunque es simbólico, para alguien que es candidato y que esté ahí cabeza con cabeza, un punto, cerca de un punto o poco más de un punto, puede significar la diferencia entre la primera y la segunda vuelta. Entonces, tenemos claro la estrategia del PRM. El PRM dice, bueno, vamos a hacer una alianza con este partido, la candidatura presidencial que va a estar en la boleta de Alianza País será la del presidente de la República y usted va a la candidatura de la senaduría, además de que hay ciertos discursos frente a la corrupción o este tipo de temas que le son al menos exponencialmente comunes. Ahora bien, ¿cuál es la estrategia para Alianza País? ¿Qué significa? Tenemos claro eso que eso le significa para el PRM, pero a usted le toca lo que le significa a Alianza País. ¿Qué le significa Alianza País? Y a un Guillermo Moreno que dice, bueno, ya, yo no sigo aspirando a la presidencia, yo me voy para el Senado. Sí, es muy importante eso que tú señalas, Edith, tú siempre tan aguda. Esa es la estrategia y las razones válidas que tiene el PRM. Ahora, ¿por qué Alianza País da este paso? Nosotros siempre hemos creído que en la democracia dominicana, en el sistema político, ha habido el gran déficit es que ha habido un desequilibrio. Fíjense que los sectores alternativos, a lo largo de estos 60 años, han jugado un papel protagónico en las luchas por las libertades, la democracia y la justicia social. Ustedes revisan los años 60 y ¿quiénes son los que están en primer lugar? Los sectores alternativos a los que eran los sectores que tenían el poder.
¿Y quiénes estaban en los años 70, y en los años 80, y en los años 90, y en los que va de este siglo? Han sido siempre los sectores alternativos. ¿Cuál fue el punto clave en la lucha contra la corrupción? Odebrecht. ¿Y quién salió? Todos los sectores alternativos, la sociedad salió, la Plaza de la Bandera. Es decir, que todos los sectores alternativos han estado en un rol protagonista. ¿Pero qué resulta? En los órganos de poder están ausentes. No son parte de la discusión de los lugares donde se toman decisiones para modelar la sociedad que queremos. Están ausentes. Y en parte, hemos estado ausentes, en parte por responsabilidad de los sectores alternativos. ¿Qué nos ausentamos? Que no hemos sido capaces algunas veces de concertar, de consensuar y de ir logrando pequeños avances para ir entonces siendo parte de esos espacios. Bueno, para la Alianza País esta es una oportunidad de nosotros pasar al escenario del Estado y ser parte de la discusión y de la construcción de los consensos de las políticas públicas que tenemos que definir. Nosotros no queremos ejercer la política desde los bleachers, desde las gradas. Queremos ejercerla desde el campo de juego. Y allí, en algunos casos, evidentemente, el que va a una concertación o a un consenso, en algunos casos logra convencer, en otros casos no logra, en otros casos se logra la mitad, un cuarto. Eso es parte de la construcción democrática. Bueno, pero lo que tenemos que superar es que no estemos ausentes de esos escenarios. El Congreso es un escenario de discusión de las políticas públicas y en ese contexto y de la fiscalización. Entonces, esa es la estrategia de Alianza País. Nosotros queremos ser parte de los órganos de poder donde se toman las decisiones para que esta sea una sociedad que esté mucho más equilibrada en la representación. Nosotros tenemos un gran déficit, nosotros tenemos una crisis de representatividad. Por eso usted sale a la calle y le pregunta a mucha gente, ¿quién es tu senador? ¿O quién es tu diputado? ¿O quién es tu regidor? Y no lo saben. Doctor, golpe a golpe, verso a verso, vuelve usted, así finaliza. Pero yo quiero decirle algo que a mí me preocupa a una parte de la gente, y es el proceso de derechización o de conservadurismo, para decirlo elegantemente, que impera en la sociedad dominicana, de lo cual no escapa el actual presidente, el actual partido de gobierno. Es una tendencia hacia la derecha. ¿Cómo va usted, que es un hombre progresista, que viene de esos sectores que usted está reivindicando ahora? Pero eso tiene que ver con lo que acabo de decir. Sí. Nosotros tenemos una gran responsabilidad en ¿Cómo que romper eso con suceda. eso? Bueno, asumiendo responsabilidades. Yo quisiera que no sea un candidato, 2 o 3 los candidatos a diputados y senadores del área alternativa. Yo quisiera que fuéramos 10, 12, 14, que pudiéramos también allí ser una fuerza también que estuviera representada. Pero para poder tener esas candidaturas, lo primero que tienen que hacer los sectores progresistas, los sectores alternativos, es precisamente tener capacidad de concertar. Nosotros lo hicimos en el año 20, en las elecciones del 20, y avanzamos un poco. Logramos regidurías, logramos vicealcaldías, logramos diputaciones y avanzamos un poco. Dicen que algunos que negociar con usted no es fácil. Y entonces, no es fácil. Leyenda urbana, no se lleven de todas las leyendas urbanas. Yo digo lo que no se lleven de todas las leyendas urbanas. Entonces avanzamos un poco. Ahora, y nos preservamos. Alianza País sigue existiendo y hizo sus acuerdos. Logramos preservarlo. Ahora tenemos un reto mayor, porque ahora vamos a apoyar otra candidatura presidencial, vamos a cargos de mayor trascendencia, seguimos teniendo ese mismo reto, que es un reto de los aliancistas, que me oigan todos los aliancistas, ese es el reto nuestro, mantener nuestra identidad, pero vamos profundizando en esa posibilidad de ser un partido que efectivamente asume responsabilidad en los órganos de poder. Me están pidiendo la pausa, evidentemente hemos agotado largo esta entrevista, pero quisiera saber, ¿ha visto usted alguna encuesta? ¿En qué posición se encuentra?
¿Cuál le ha mostrado? ¿Cuál es la última? ¿Cuál es la posición suya en esta, en esta carrera? Porque esa gente la no... respuesta clásica es que, mira, estoy acabando. La respuesta de verdad, como a mí me gusta decir las cosas, es que yo no tengo ahora la medición hoy de cómo así. Pero, pero la semana pasada o hace un mes, ¿nos vale con la de hace un mes? La semana pasada. Bueno, nosotros desde la semana pasada, en las encuestas que por lo menos yo he tenido acceso, estábamos en franca competencia sin haber lanzado la candidatura, sin que se hubiera proclamado. Competencias cabeza con cabeza. Sí, y a partir del acto del martes y sobre todo de todo lo que ha implicado el acto de proclamación que se hizo ayer, hoy deben de estar ya las encuestas arrojando unos números que a nosotros nos parece que ya estamos muy por encima. Pero eso es una apreciación mía, porque no, si te digo que te he visto números, te estaría hablando mentira. ¿Cuándo va a ser una oficial? Bueno, eso debe hacerse ahora, porque tiene que ser lo que manda el librito es que en el punto de arranque se ¿Cuál ha sido su punto más alto antes? Hasta llegar al punto de arranque. En las encuestas que usted vio, usted dijo, wow, este es el punto más alto que ha tenido. Bueno, había un 46%. En una. Sí, en términos globales. Anteriormente, cuando era un rumor, las encuestas arrojaban un 40%. Pero siempre había, incluso había siempre la pregunta, pero él es o no es candidato. Entonces, algunas veces decían, si él es el candidato, entonces yo voto por él. Es decir, que eran encuestas indecisas, no precisas. Doctor, pero la hora es que sí tenemos que hacer una encuesta para saber cuál es el punto de partida ya proclamado. Doctor, le agradecemos mucho. Esta es su primera comparecencia después de ese anuncio que es significativo para su vida política. Usted apuesta ahora por la senaduría del Distrito y ahora Nacional. que llega al país a nivel nacional a través de Canal 11. Entonces, muchas gracias por estar esta mañana aquí. Bueno, el complacido soy yo y me siento muy bien de que esta haya sido la primera entrevista. Ustedes saben el cariño especial que le tengo a ambos. Igual. La larga trayectoria que hemos recorrido durante muchos Muchas gracias, seguiremos pendientes. Usted seguirá siendo parte de las noticias durante todos estos meses. Gracias al doctor Guillermo Moreno, que es candidato ya oficial del Partido Revolucionario Moderno, Alianza País y toda la coalición de estos partidos. Ha estado esta mañana aquí en El Día. Esta entrevista queda en nuestra transmisión en vivo. Ahorita Indira les dice cómo encontrarla, señor director, todo suyo.